China es un lugar que impresiona muchísimo. Los logros que tienen son realmente extraordinarios y por lo tanto llama a reflexionar acerca de qué causa, a qué se debe todo este extraordinario desarrollo. Entonces, tengo preparada una pequeña presentación PowerPoint. Entiendo que tenemos el tiempo un poco limitado, 45 minutos, de tal manera que no les voy a presentar así mucho material que por lo demás es bastante conocido y muy disponible acerca de las grandes obras de ingeniería, vivienda, urbanismo, etc. Yo quisiera más bien reflexionar acerca del ambiente cultural, político en que se desarrolla todo esto y a ver, de tratar de entenderlo, a ver cómo es que esto ocurre y por supuesto derivar de ello todas las acciones que podamos. Entonces voy a intentar poner mi pantalla compartida. El título que le he dado es ¿qué pasa en China? Justamente porque es haciendo más preguntas que dando respuestas. Y centrando la discusión en torno al tema infraestructura y desarrollo territorial, que son dos aspectos del país que la verdad impresionan muchísimo cuando uno lo visita. Y bueno, estoy dando esto. A ver cómo se avanzar. Primero una pequeña introducción, el asombroso desarrollo que ha tenido China, una breve síntesis de lo que ha ocurrido, luego referirse al pasado histórico y cómo China pasó de un imperio a colonia y luego al dragón que es hoy día como país. Voy a hacer un poco de referencia a Confucio, que se llama la escrita, y la filosofía de lo que se llama la sociedad ateológica y productiva. Y también pasar muy brevemente de Mao a Deng Xiaoping y la discusión entre comunismo versus iniciativa privada. Preguntarse mucho acerca de cómo se toman las decisiones en China. China ha demostrado tener un extraordinario aparato de toma de decisiones. Así que voy a tratar de intentar mostrar, aunque sea la cabecita del iceberg, de cómo funciona eso. Luego, repasar brevemente lo que ya es muy conocido, los grandes planes, primero las ciudades, luego las regiones, luego la ruta de la seda, una mención muy breve, la expansión multinacional, que es un proyecto muy ambicioso en que está metido China, y luego las nuevas tecnologías, que es el aspecto más destacable de lo que está ocurriendo en este momento. Para terminar con la pregunta de si esto se trata de un nuevo imperialismo o se trata de otro modelo diferente que no conocíamos que se está desarrollando. Primero a señalar es que hay un crecimiento espectacular de la economía de China. Lo que están viendo ahí, lo tomé del Fondo Monetario Internacional, tasas anuales de crecimiento del PIB entre el año 79 y el 2017. El año 79 es muy importante porque fue el año en que Deng Xiaoping anunció los grandes cambios. De tal manera que ahí fue el inicio del gran despegue de la economía china. Y el gráfico muestra unas tasas de crecimiento realmente increíbles, con un promedio de como 6-7% anual sostenido, un crecimiento sostenido, no hay por supuesto ningún año negativo entre el año 79 y el 2007. Y esto es una proyección que hace también el Fondo Monetario Internacional, que va desde el 2007 hasta el 2024. Y suponen que China va a seguir manteniendo un crecimiento, claro, desacelerando un poquito, pero aterrizando como en un 5%.
que es un crecimiento muy alto de todas maneras, sobre todo para un país que tiene 1.500 millones de habitantes. Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta que este gráfico fue hecho antes de la pandemia del COVID, por lo tanto habrá que reducirlo consecuentemente. No tanto porque China haya sufrido mucho por el COVID, que es uno de los países que ha salido más airoso de todo este problema, sino que va a sufrir por el hecho de que todos sus mercados internacionales van a sufrir. De la manera que sí va a tener que reducir su tasa de crecimiento. De hecho, ya las autoridades chinas lo han rebajado, le han quitado 1% a todas estas estimaciones. Los economistas señalan dos causas principales para este asombroso crecimiento sostenido de ya casi 30 años, de más de 30 años. Primero, hay una inversión de capital a gran escala financiada por ahorro interno y parcialmente por fuentes externas. Es decir, sí ha habido inversión extranjera en China y ha sido importante, pero la gran masa ha sido financiada por ahorro interno. Y eso voy a tratar de ver de dónde que salió. En 1979 el ahorro era el 32% del PIB. Hay que recordar que la mayoría de los países están en deuda, nadie ahorra. Los chinos estaban ahorrando desde el año 79, desde antes del 79, un 32% del PIB. Entonces, esto está generado principalmente por los excedentes de empresas públicas, que son muy importantes en la economía china, más el ahorro privado, o sea, de empresas privadas y de las familias, que tienen un importante nivel de ahorro. El ahorro, el más alto en porcentaje del PIB, sobrepasó históricamente a la inversión, de tal manera que China se ha encontrado con una especie de gap entre el dinero que ahorra y que no logra invertir en su totalidad. De tal manera que China se ha transformado en el gran prestamista de la humanidad. Y es por eso que han comprado la deuda pública de la mayoría de los países, incluida sobre todo la gran y gigantesca deuda de Estados Unidos, de los cuales China es su principal tenedor. Y el segundo aspecto a mencionar es el crecimiento acelerado de la productividad. Y esto pasa porque hay una gran inversión en tecnologías y hay una inversión también extraordinaria en educación y salud pública. De tal manera que esto ha generado que la obra de mano, por decir, del trabajador chino, digamos, ha aumentado su capacidad de producción de manera muy importante. Esto permitió que 800 millones de personas salieran de la pobreza en tan solo 20 años. Esta es una gran hazaña de China, por supuesto, y lo ha logrado en estos últimos 20 años, sobre todo a partir del emblemático año 79 en que Deng Xiaoping anunció los grandes cambios, que como veremos no son tan grandes. La pregunta que todos se hacen es ¿cuándo China va a pasar a ser la primera economía mundial? Y los analistas, por lo que he estado revisando, tienen varias predicciones. La más común es que dice que entre 10 y 15 años en términos de lo que se llama el PIB en dólares nominales, en que va a pasar a ser la primera economía mundial. En este momento es la segunda en términos de PIB, como digo, en dólares nominales. Otros analistas están de acuerdo en que ya lo es, ciertamente lo es, en términos de consumo total. Es decir, China es el primer consumidor mundial en todo tipo de cosas. De tal manera que el mercado chino es lejos el más grande del mundo. También ya lo es en términos de valor agregado de la producción. Y esto es un término muy interesante
porque aquí vemos en este gráfico elaborado por el Banco Mundial, compara Estados Unidos con China y con Japón. Entonces, ahí podemos ver, en el azulito está el año 2006 y en el anaranjado, pues el año 2016. O sea, son 10 años. Y el valor agregado refleja, digamos, la diferencia entre el valor de venta de los productos y el costo de producción. Ustedes pueden ver que el valor agregado en China ha crecido de manera espectacular. Todos los demás han crecido. Japón ha crecido poco, Estados Unidos ha crecido un poquito más, pero China pegó un brinco impresionante. En este momento es la economía que genera el mayor valor agregado del mundo. Y ya lo es también desde el 2014 en términos de lo que se llama PIB en unidades PPP, que es el Purchasing Power Parity, que quiere decir que se ajustan los dólares, no son dólares así dólar contra dólar, sino que se ajusta por el poder de compra que tiene un dólar en cada economía. Esto lo hace el Banco Mundial también. Es un dólar en China compra mucho más cosas que un dólar en Estados Unidos. Por lo tanto, tienen que hacer la conversión. Y haciendo esa conversión, China sería la primera economía del mundo. En el 2018, en PPP, China tendría 25.000 billones de dólares la economía y el de USA sería 20. O sea que ya lo pasó por un buen margen. ¿Y el per cápita, pendejo? No saqué el per cápita. El per cápita está incrementándose y hay también un gráfico muy interesante de el salario, el ingreso medio de la población, como ha ido creciendo también de manera importante. En este momento, en Asia es uno de los países que tiene mayor ingreso familiar, mayor ingreso per cápita. Sí, porque tienen muchos cápitas, ese es el problema. Este es el balance comercial de China. Perdón, cuando hablan de quién es la economía más grande del mundo, no les interesa el per cápita, les interesa el total. Pero tienen razón que uno debería aplicarse mucho en el per cápita. En cuanto al balance comercial de China, que es la última gráfica así macroeconómica, aquí está en las barras verdes, representan el balance comercial, y siempre positivo y creciente, aunque al final ha bajado un poco. Las exportaciones están en azul y en anaranjado están las importaciones. Y el balance se ha reducido por el hecho de que China está incrementando considerablemente sus importaciones, justamente causado por el nivel de vida que aspira la población y la capacidad de compra que tiene la población. Al tener más ingresos, compran más cosas importadas. Ahora, veamos el pasado histórico y cómo pasó de imperio a colonia, porque pasó un tiempo siendo colonia, sobre todo siglo XIX, principio del siglo XX, y al dragón que es en la actualidad. Y la verdad, no es la primera vez en la historia que China es la mayor economía del mundo. En particular, el mejor periodo que tuvo en la historia fue durante la dinastía Ming, en el siglo, entre el siglo XIV y el XVII, en que lejos fue la mayor economía del mundo con grandes avances políticos, sociales y tecnológicos. Hay que acordarse que le debemos grandes inventos a la China de esa época. Por ejemplo, inventaron la moneda. Eran muy fuertes en economía en general. Luego de la moneda, inventaron los billetes fiat, o sea que imprimieron papel moneda mucho antes que cualquier otro país del mundo, y son billetes fiat, o sea, no tienen respaldo en oro ni nada por el estilo, simplemente en la confianza del ente emisor, que en este caso era el Banco Central de China del siglo XVII, ¿no? Hicieron grandes avances en la producción de acero, desarrollaron muchas tecnologías propias, inventaron el hierro colado, inventaron muchos aceros especiales, etcétera. Tenían una industria del acero muy avanzada en esa época. Eran muy avanzados en ingeniería hidráulica.
no solo en el manejo del recurso agua en general, sino que además muchas máquinas funcionaban con energía hidráulica. Luego fueron muy importantes desde muchos siglos, la verdad, en telares. Las telas chinas eran uno de los principales productos de exportación por varios siglos. Inventaron la imprenta mucho antes que Gutenberg, inventaron el papel y crearon bancos también mucho antes que en Europa. Otra cosa importante, tenían una población de 200 millones de habitantes que ningún país de Europa se lo soñaba ni le llegaba cerca. El comercio internacional tenía grandes barcos, mucho más grandes que los europeos. Los que usó Cristóbal Colón para llegar a América eran unos barquitos de juguete al lado de los grandes sampanes chinos que comerciaban por toda Asia. Inventaron la brújula, que era muy importante también para el comercio internacional. Sin embargo, nunca se fueron hacia el lado de América porque no sabían qué es lo que había allí, pero sí comerciaban con el resto de Asia, África y aventuraban un poco más allá. Curiosamente, China fue el mayor receptor de la plata de América, en particular la plata que venía del Potosí. La plata del Potosí los españoles la sacaban de mala manera de América y con eso compraban productos chinos, de tal manera que la plata al final terminaba en China. Otra cosa y diferencia importante es la propiedad de la tierra. En China en esa época ya muchas personas, muchas empresas tenían propiedad de la tierra que trabajaban, cosa que en Europa no se conocía. En esa época Europa todavía vivía la edad feudal y solamente la tierra era solamente de los señores, de los aristócratas, de los que tenían por títulos nobiliarios, pero nadie podía comprar tierra. Mientras que esto sí se podía hacer en China, lo cual era una clave para su desarrollo. Hicieron obras de infraestructura importantes, hicieron el gran canal que conectaba el Yangtze con el río Amarillo, si no estoy equivocado, con lo cual se podía navegar desde Shanghái hasta Beijing. Xi'an era la mayor ciudad del mundo, primero, con 2 millones de habitantes, mientras que luego lo pasó Hangzhou, que llegó a tener 4 millones de habitantes. En esa época Londres debe haber tenido como 200.000 y París también, que eran las más grandes de Europa. De la manera que eran 10 veces el tamaño de las ciudades europeas. Y tenían gran importancia a la educación pública. Este desarrollo extraordinario continuó y de hecho conseguí un informe de la OCDE que también señala que en 1820, o sea, en plena independencia de América Latina, China era la mayor economía del mundo. Seguía siendo, aunque no teníamos contactos muy directos con China, pero seguía siendo la principal economía del mundo. De manera que la conclusión es que China, la situación en que se encuentra ahora, la tuvo en el pasado de manera muy importante. Este señor es muy importante en la historia de China y del mundo en realidad, Confucio. Y Confucio es el autor principal de la sociedad ateológica y productiva. Hay que recordar que China, a diferencia de nuestras culturas, es ateológica, es decir, no tiene religiones. La iglesia, no hay una iglesia que tenga poder ni influencia en los quehaceres del Estado. De hecho, en la actualidad, solamente un 13% se declara budista, pero no son practicantes. De esos, una pequeña minoría son practicantes. Y muchos harán la observación de la manera que es algo muy diferente que hay que tomar en cuenta a la hora de compararlo con las grandes naciones cristianas y musulmanas. Confucio, que es de los años 500 más o menos antes de Cristo,
fue un gran impulsor de un Estado fuerte, con mucha influencia sobre la producción pública y privada. Ya existían empresas del Estado en China en esa época, cosa que también Europa no conocía. Los servidores públicos, según Confucio, debían ser los mejores recursos humanos, los más capacitados, que debía predominar un respeto a la jerarquía, cosa que se nota mucho cuando uno visita China. Le tienen un gran respeto al que está un poco más arriba de uno. Luego le daba mucha importancia a la planificación y las inversiones públicas, que había que hacer grandes obras de infraestructura, etc. Importancia del sector privado. Confucio sí le daba gran importancia al sector privado, aunque sometido a los lineamientos del gobierno, supuestamente en armonía. Y la verdad es que, por lo que he leído, no hubo grandes conflictos. Este es el templo de Confucio en Shanghái. Hay templos de Confucio regados por toda China. Estos templos eran en realidad grandes escuelas de administración pública, no eran templos religiosos. Y entonces eran donde se graduaban los estudiantes que aspiraban a entrar a ser empleados públicos. Ser empleado público en esa época en China era como que lo máximo, la gran aspiración. Y ustedes pueden ver que aquí el templo tiene una escalinata, una puerta de entrada y dos puertas laterales. Esto era porque luego de pasar los grandes exámenes imperiales en que había gente que se suicidaba y todo porque se mataban por entrar aquí, luego de pasar los exámenes imperiales, el propio Confucio tomaba de la mano al mejor estudiante y entraba por la puerta principal, lo cual era un honor extraordinario para el estudiante que tenía esa distinción. Y por las otras dos puertas entraban el segundo y el tercero, también acompañado de grandes maestros. De tal manera que esto lo que daba era, por supuesto, un aspecto ceremonial a algo que le daba mucha importancia, que era la preparación del empleado público chino. Y la parte productiva, por supuesto, era muy importante, pero los conocimientos también. Y no es difícil darse cuenta que esta mentalidad continúa hasta el día de hoy. El confucianismo, que como decíamos fue antes de Cristo, en la época de los romanos más o menos, un poquito antes, en la época de los griegos, continuó en forma del neoconfucianismo en la dinastía Ming, lo que señalaba anteriormente. Es decir, siglo XIV, XV, existía el neoconfucianismo, que fue un rescate de los principios de Confucio. Y luego hay un resurgir de un neoconfucianismo moderno en el siglo XX hasta hoy, especialmente a partir de la era de Mao, en que aunque Mao criticó a Confucio por ser un funcionario imperial y tal, pero en el fondo siguieron predominando los mismos principios. Y esto le ha dado a China una cosa que muchos señalan que no tiene otra nación, otra cultura en el mundo. Esto quiere decir que los tipos se han llevado 2500 años ininterrumpidos de una cultura sostenida de manera estable. Y estos principios han regido sin mayores contratiempos durante muchos años, porque los analistas señalan que sobrevivió en la época colonial, que fue negativa para China, y sobrevivió también la revolución comunista. Y ya voy a volver a ese aspecto. Confucio, en resumen, es reconocido ampliamente como uno de los personajes más influyentes en la historia de la humanidad. Ahora, esta tradición de un sector público fuerte llega hasta el siglo XX. Mao reemplaza en el fondo la autoridad del emperador por el Partido Comunista e intenta suprimir el sector privado, cosa que Confucio respetaba mucho al sector privado.
pero Mao, sobre todo influido por la Revolución Soviética, intenta eliminar el sector privado, lo cual Deng Xiaoping se encargó de restaurar. El sistema durante la época de Mao logró muchos avances, pero mostró también debilidades, sobre todo en la eficiencia de la producción. Entonces tuvo que venir Deng Xiaoping, que introduce en 1979 grandes cambios en el modelo, promoviendo el sector privado, pero siempre en armonía con el sector estatal. China sigue hasta el día de hoy siendo una economía con un sector público muy importante. En el fondo, Deng Xiaoping rescató los principios de Confucio, dando continuidad a una tradición de, como mencionaba, 2500 años. El Partido Comunista continúa siendo hoy en día el gran conductor de toda la vida económica, social, política de China. Es el único partido, por lo demás. Toma de decisiones, esta toma de decisiones genera un extraordinario crecimiento, que es lo que estamos siendo testigos hoy en día. Sobre todo, el sistema demuestra una gran capacidad de acumulación de capital, paradójicamente mucho más que en los sistemas capitalistas, ya que el comunismo chino ha logrado acumular mucho más capital en menos tiempo que cualquier economía capitalista. ¿Cómo se toman las decisiones? Como mencioné, el Partido Comunista es el principal ente que participa en la toma de decisiones importantes. Tiene unos 90 millones de militantes, que no es cualquier cosa, por supuesto. Pero igual que en los tiempos de Confucio, sus militantes deben pasar duras pruebas para entrar al partido, al que luego dedican su vida con sacrificio y ejemplaridad. Y esto lo están haciendo 90 millones de personas. Tienen 3 órganos principales. Tiene el Congreso Nacional, que sesiona cada 5 años, que tiene unos 2000 delegados de todo el país, y que revisan todos los planes, revisan qué es lo que ha hecho el gobierno, etcétera. Eligen a las nuevas autoridades máximas y se lanzan a otro quinquenio. Luego está el Comité Central, que es permanente, no es cada 5 años, sino que es permanente, que tiene unos 200 miembros, y el Politburó, que está compuesto, que es el órgano máximo de poder político, y que tiene unos 25 líderes regionales, y es el Comité Permanente, el Politburó, se reconoce como el componente de mayor poder en el país. Los delegados de toda esta estructura bastante grande son todos electos por las bases y todos tienen muy buenos niveles de preparación. Eso, para poder entrar a aspirar a un cargo, deben demostrar un alto nivel de preparación, lo cual es muy consistente con la tradición de Confucio. Participan en todos los niveles, tanto del Estado como del sector privado. Un miembro del Partido Comunista tiene injerencia en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, el profesor que me ha invitado a dar clase en China es también miembro del Partido Comunista, y él desaparece ocasionalmente, porque el partido le asigna tareas, dado su alto nivel de preparación que tiene, le asigna tareas que pueden ser ver qué pasa en una industria del Estado, qué pasa con un proyecto de infraestructura, tanto como también qué ocurre si una empresa privada importante tiene problemas. Entonces, miembros destacados del partido con altos niveles de preparación se dedican a investigar qué fue lo que pasó y a recomendar, por lo tanto, emitir informes y este tipo de cosas. Entonces, hay ese tipo de vigilancia que, por supuesto, los que no estamos acostumbrados no nos gusta, pero en China sí están acostumbrados.
el partido provee la base para la toma de decisiones sobre los grandes planes de inversión en industria, infraestructura y bienestar social. Y otra cosa que hay que destacar es que tienen un alto nivel de aceptación entre la población. En general, ha habido muy pocos conflictos políticos en China. Lo que estamos viendo en Hong Kong, lo que vimos hace muchos años en la plaza de Tiananmen fue fugaz y no tuvo mayores consecuencias. En general, yo también, en mi experiencia personal, conversando con la gente, con los amigos, con los estudiantes y tal, en general están todos muy contentos, entre otras porque le ha dado acceso a una calidad de vida que nunca se habían imaginado que iban a tener, un crecimiento económico espectacular. De manera que están todos contentos. Ahora voy a repasar brevemente los grandes planes que han estado desarrollando en China. Voy a comenzar con, yo como soy urbanista, me impresiona mucho los grandes planes en las ciudades. Las ciudades chinas han pasado por extraordinarias transformaciones. No tienen nada que ver con lo que eran hace 30 años. Cientos de millones de habitantes pasaron del campo a la ciudad en un plazo bastante breve. Eso que nosotros conocimos en América Latina, la migración campo-ciudad, en China multiplícalo por 20. Para vivir en las ciudades, sin embargo, se requiere de un permiso especial que certifica que la persona tiene una actividad, ya sea trabajo o estudio. Es decir, no se concibe que alguien pobre venga del campo y se instale en la ciudad sin trabajo, sin estudio y monte un ranchito en un cerro. Eso está completamente prohibido. Si la situación es esa, me explicaron, es mejor que se quede en el campo. De tal manera que tiene un carnet, que tiene un nombre y todo, que la gente tiene que demostrar que tiene razones para vivir en la ciudad. Sin embargo, estamos hablando de cientos de millones de personas que emigraron del campo a la ciudad. La propiedad es pública de la tierra, aunque no de las edificaciones. Es decir, una familia china promedio, digamos, tiene que comprar un apartamento con sus propios ahorros. Puede tener créditos bancarios que los tiene que pagar, por supuesto. Pero es propietario del edificio, pero no de la tierra. El Estado sigue siendo el único propietario de la tierra. Eso lo cambiaron porque en épocas de Confucio eso no era así. En los últimos 20 años, paseándose por las ciudades de China, uno puede ver que desaparecieron compulsivamente, porque no le dieron la opción de elección a nadie, desaparecieron compulsivamente todas las estructuras precarias, viviendas medio en mal estado, otras ni tan malas, todo fue demolido y fueron reemplazados por edificios modernos de mucha altura. Llama la atención, construyen edificios de 35 pisos más o menos en promedio. Yo que soy arquitecto no me termina de gustar la arquitectura de esos edificios porque son un poquito monstruosos. Podrían haber hecho algo más interesante arquitectónicamente, pero no cabe duda que el estándar de vida es mucho mayor que en los barrios pobres en que vivían antes, insalubres, mal equipados, etc. Hoy en día, unas ciudades como Shanghái, por ejemplo, que se destacaba por sus barrios pobres, que eran muy folclóricos y salían las tarjetas postales, desaparecieron completamente. Estamos hablando de una ciudad de 24 millones de habitantes, que no le vas a ver un rancho en ninguna parte. Cada ciudad elabora un ambicioso plan de desarrollo urbano a corto y largo plazo, cubriendo todos los aspectos: servicios, infraestructura, vivienda, equipamiento, etc. Yo que he estado trabajando, por ejemplo, últimamente en Wuhan, Wuhan tiene un proyecto de desarrollo urbano
un sector, ellos lo llaman ciudad nueva, pero en realidad es un sector, una expansión de la ciudad de Wuhan. Entonces, cuando yo pregunté, bueno, este proyecto, ¿qué población va a tener? Bueno, 2 millones de habitantes, ya que esa es la escala a la cual están trabajando. Por supuesto, para 2 millones de habitantes tienen que planificar todo, ¿no? Todo el equipamiento, los servicios, transporte, etcétera, todo completo. Efectivamente, el plan, que se llama la nueva ciudad del Yangtze, contiene todos los elementos. Luego, el plan de la ciudad es ampliamente expuesto en el museo de la ciudad respectiva. Cada ciudad tiene un edificio importante en que se muestra el plan y las inversiones que se van a realizar en los próximos 20 años. Y la población puede libremente acceder y, por supuesto, consultar. Hay exposiciones, que decir también se les explica a la gente, van los niñitos de las escuelas y de los liceos a visitarlo con las maestras, etc. La idea es que cada ciudadano tenga un amplio conocimiento de lo que va a ocurrir en su ciudad. Luego, los planes son ejecutados de manera coordinada entre los diversos componentes. Me impresionó mucho, por ejemplo, ya voy a volver al tema, la construcción del metro en Wuhan, en que construyen por un lado la línea de metro y por otro lado le caen entre 1 y 2 kilómetros a cada lado de la línea de metro, en que demuelen todo para construir toda esa política que hemos discutido tanto de alta densidad en torno a los corredores de transporte. Esto se lo llevan a la práctica, pero se lo llevan en pocos años. Y lo que ya está aquí, hay una eliminación de la pobreza en el ámbito urbano. Y utilizan todavía el sistema de carnet, aunque muchos piensan que esos carnets van a desaparecer en el futuro. Bueno, ya no va a falta. Esta foto la tomé en el año 2017. Este es el Museo de Urbanismo de Shanghái, lo que yo les mencionaba. Y como pueden ver, no es cualquier museo, es un importante edificio y adentro se expone en las plantas bajas toda la historia de Shanghái, luego en las plantas medias los planes a futuro, todos los proyectos de inversión, todo lo que va a hacer Shanghái en los próximos años. Y en las plantas altas, cosas muy interesantes como una gran sala 3D donde se puede sobrevolar toda la ciudad, ese tipo de cosas que los chicos de los liceos, por supuesto, disfrutan mucho. Y yo la verdad nunca había visto un museo así en ninguna ciudad de Europa. Esto es algo que ya nos puede interesar más a los ingenieros. Aquí me armé esta tablita con una lista de ciudades que conseguí. Hay más, pero estas supuestamente son entre las principales, aunque no está Beijing en la lista. Son ciudades medias, lo que ellos llaman medias. Aquí ustedes pueden ver que las poblaciones fluctúan entre 7 millones, 12 millones, la más grande es Shanghái con 24 millones. Luego, el número de líneas de metro. Hay que señalar que los chinos empezaron a construir metros solamente en los últimos 10 años. De tal manera que muchas de estas ciudades las hicieron una línea de metro por año. Y son líneas de 30 kilómetros, no son cualquier cosa. Como puedes ver, aquí se ve la magnitud, la longitud en términos de cuántos kilómetros de líneas de metro hicieron. Shanghái, por ejemplo, construyó 17 líneas de metro con 700 kilómetros de metro en 15 años. También está en miles de pasajeros cuánto transporta el metro y podemos ver que son cantidades muy importantes. Por cierto, aquí está Hangzhou, que se señala que es como que es una ciudad que ya tiene 21 millones de habitantes. Es una ciudad que antes tenía menos de 1 millón, era una aldea casi, y que hoy en día
se ha transformado en lo que llaman el Silicon Valley de China. Ya tiene 4 líneas de metro, etcétera, ¿no? Y es súper moderna. Los altos ejecutivos todos viven ahí. Y también incluí las estadísticas de los miles de pasajeros que se transportan en autobús, con la excepción de Shenzhen, que tienen más en metro que en autobús, pero en general, por supuesto, podemos esperar que sea mayor el número de pasajeros en autobús. En Shanghái también el metro lleva más que el autobús. En términos tecnológicos, todos estos metros están construidos en China, son diseños chinos, y una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿cuántos ingenieros, miles de ingenieros, se necesitan para hacer todo esto en 10 años? Y la verdad es que la cantidad de ingenieros que han graduado en los últimos años es impresionante para poder construir todo eso y que todo funcione a la perfección, de paso. El sistema de autobuses es bastante notable, tiene muy buena vialidad todas las ciudades, muy amplia la vialidad, y en estos momentos aproximadamente un 60% de los autobuses son eléctricos, que es lejos un récord mundial. Luego, las regiones, y aquí es donde digamos, se conoce más en las vistas internacionales, en los servicios de noticias, etc. Los planes regionales, en términos de infraestructura, son realmente espectaculares. Hay que señalar la red de carreteras y autopistas. Las autopistas en China son muy importantes, las construyen todas a una velocidad también muy rápida. Los puentes son maravillosos y el nivel de terminaciones que le dan son realmente espectaculares. A mí me impresionó particularmente andar por una autopista china en que me llamó la atención que a ambos lados y al centro tiene flores. Flores que están, por supuesto, en perfecto estado de mantenimiento. Y estamos hablando de 20 kilómetros de flores, a ambos lados y al centro. Y eso le gusta mucho a la gente en China. El cuidado, el adorno. Por supuesto, de noche tiene una iluminación muy bonita, muy llamativa, con colores, con una serie de atracciones de ese tipo. La red ferroviaria tiene la friolera de 25.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, que constituye el 60% del total mundial y está construida en menos de 20 años. Y que en menos de 20 años construyeron como 1,5 veces la red europea, que se demoró 50 años. Tienen la red fluvial y portuaria de gran capacidad logística y son muy buenos en contenedores. Por ejemplo, el puerto de Shanghái, que mueve una cantidad inverosímil de contenedores porque exportan a todo el mundo, se había quedado chiquito. Entonces tomaron una isla que queda a 30 kilómetros de la costa, una isla artificial en realidad, y entonces hicieron un puente de 30 kilómetros y allí hicieron un gran puerto de contenedores que exporta a todo el mundo. Los aeropuertos son espectaculares porque eso lo hemos visto en muchas fotografías. El nuevo aeropuerto de Beijing es quizá el ejemplo más emblemático, más conocido, de la famosa arquitecta que desgraciadamente falleció, Adidi. Tiene elevadísimos estándares y una cosa que uno nota es que donde está el aeropuerto también está la estación de ferrocarriles, están las autopistas, están los estacionamientos, es decir, todo obedece a un plan. Está todo sincronizado y funcionando y de unas dimensiones también muy impresionantes. Y otra cosa que le han dado mucha importancia a nivel regional, me olvidó mencionar esto a nivel urbano, pero voy a volver a esto, es las comunicaciones en telefonía e internet a nivel de todo el país. Y ahora están yendo a nivel internacional. La ruta de la seda es un ejemplo, quizás todos ustedes ya han escuchado hablar mucho de ello. La ruta de la seda es un proyecto muy ambicioso que se sale de las fronteras de China.
y se está llevando a cabo de manera acelerada. Esto incluye una red de carreteras y ferrovías que une China con Rusia y Europa, terminando en Alemania. Una cosa que me ha impresionado mucho es que la relación entre China y Alemania es muy estrecha. Tienen muchas conexiones. Nada más mirar cuántos vuelos hay entre Alemania y China, entre las principales ciudades de Alemania y las principales ciudades de China, lo cual da muchas combinaciones diarias. Hay también, como parte de la ruta de la seda, hay una ruta marítima que conecta los principales puertos del Mar de China hacia India, África, Canal de Suez y Europa. Sin embargo, para los chinos, el Mar de China es conflictivo. Hay que acordarse que Estados Unidos, que le muestra los dientes, tiene constantemente ejercicios militares en el Mar de China. Además, está Japón, Corea, Vietnam, Taiwán, etcétera, todos comparten el Mar de China. Entonces, lo que han hecho últimamente, o están haciendo, porque todavía no está completamente terminado, es hacer una autopista que atraviesa todo Pakistán, que conecta China con el Mar Índico. Sale directamente cerca ya para agarrar el Canal de Suez y el Mediterráneo, y por supuesto África, se me olvidó mencionar ahí. Las comunicaciones entre China y África quedan así garantizados sin interferencia de otros países. Por cierto, Pakistán hasta hace no mucho era prácticamente una colonia norteamericana. Dictaduras militares, etcétera. Hoy en día China domina Pakistán completamente y Pakistán se deja dominar económicamente, no políticamente. Ya volveré a ese punto más adelante. De tal manera que Pakistán está siendo objeto de grandes inversiones chinas. Entre ellas, la principal autopista del país la está construyendo China. La ruta del Pacífico también es importante para China y de hecho son los principales usuarios del Canal de Panamá. Panamá, por cierto, que también era colonia de Estados Unidos, hoy en día es prácticamente completamente dominado por China, no políticamente, ni militarmente, pero sí comercialmente, no cabe la menor duda. Los chinos, como parte de esta ruta de la seda, tienen una poderosísima red de internet y acaban de inaugurar, como todos ustedes saben, su propio sistema de navegación satelital, que recién lo pusieron en funcionamiento. De la manera que con eso tienen independencia total de la navegación aérea y marítima en todo el mundo. Otro a mencionar, la expansión multinacional. La primera expansión fue en todo Asia. Hicieron grandes inversiones en los países asiáticos, tienen grandes inversiones en todos lados. En Corea del Norte y del Sur, en Vietnam, en Seúl, en Indonesia, hasta en Australia. En todo Asia tienen muchos proyectos de inversión. La segunda etapa de mucha importancia la han hecho en África y sobre todo han desarrollado grandes proyectos de infraestructura en África. Carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, todos desarrollados por China. Y con lo cual están contribuyendo, hay que reconocerlo, están contribuyendo al desarrollo económico de esos países que tienen muchos problemas de retraso. También tienen planes de expansión en Europa y América Latina. En Europa, más que nada, se han dedicado a comprar empresas. Ya compraron para nuestro ámbito profesional, compraron empresas como Volvo, por ejemplo, de tal manera que China es lejos el mayor productor de autobuses del mundo y siempre mantiene su principal papel como principal socio comercial de Estados Unidos, que también tiene inversiones en Estados Unidos. Pero en América Latina, uno de los principales receptores en este momento y que puede que aumente su importancia es México. México está recibiendo importantes inversiones chinas y esto probablemente crezca en el futuro. Además que México para China es como el puente entre China y Estados Unidos. Y eso
tiene una importancia estratégica interesante. Hay que acordarse que cuando Estados Unidos le impone aranceles aduaneros a los productos chinos, lo que hace China es que traslada la producción a México y ya se acabó el problema. Seguimos. La etapa en que se encuentra ahora China es hacia las nuevas tecnologías. Xi Jinping, no sé si lo escribí bien, anunció en el Partido Comunista, acaba de haber el Congreso del Partido Comunista Chino, que yo les mencioné que se hace cada 5 años, y anunció que la nueva fase de desarrollo de China está orientada a nuevas tecnologías. Ya no quieren seguir utilizando tecnologías importadas de otros lugares, ellos quieren desarrollar sus propias tecnologías, cosa que han estado haciendo estos últimos años. Entonces, el desarrollo está orientado hacia nuevas tecnologías, desarrollo científico y también, un punto importante, a incrementar el nivel de vida de la población. En estos momentos son indiscutibles líderes en telefonía y en comunicación. Las redes 5G es algo a la cual yo le doy bastante importancia. Bueno, yo no, todo el mundo le da muchísima importancia porque es de una característica estratégica que abre muchas áreas. En nuestro caso, por ejemplo, va a tener un impacto muy grande sobre las ciudades. Va a posibilitar el conectar, por ejemplo, todos los semáforos de la ciudad, el conectar todas las miles y miles de cámaras de vigilancia que tienen en todas las ciudades de manera, por supuesto, mucho más efectiva y rápida. Ya nadie va a cablear los semáforos como lo hacemos ahorita. Ahora todos van a ser por telefonía celular 5G. Por supuesto, el control de flota, de todas las unidades de transporte público, pero se abre la puerta para los vehículos autónomos, automáticos, que solamente pueden ser factibles si es que cuentas con comunicaciones a nivel de una red 5G. De manera que los chinos están trabajando en esa área y ya son, como decimos, como todos sabemos, son líderes indiscutibles en 5G. Así que ellos dominan no solo la fabricación de teléfonos, que ya pasaron a ser los principales fabricantes de teléfonos de todo tipo, pero sobre todo el 5G, y no solo de los teléfonos, sino también de toda la parafernalia de antenas, de equipos de transmisión, o sea, todo lo que un país necesita. En estos momentos hay países europeos negociando con China para tener red 5G con tecnología china. Así que es una tecnología nueva que está introduciendo en el mundo China. Inteligencia artificial, ahí no son todavía líderes necesariamente, pero están muy adelantados y están logrando cosas muy importantes. Cosas como, por ejemplo, hacer operaciones quirúrgicas a distancia, combinado con las redes 5G, es ya una realidad. Acaban de anunciar, otra cosa muy importante, acaban de anunciar el yuan digital. El yuan digital es una especie, no es lo mismo que una criptomoneda, pero se le parece bastante en que las transacciones se hacen directamente de una cuenta a la otra sin pasar por un banco. Y eso se posibilita y se multiplica en posibilidades gracias a las redes 5G. Y por eso es que el yuan digital probablemente va a tener un impacto en la economía mundial muy importante. Y le van a seguir otras monedas. Seguramente va a salir el euro digital, el rublo digital, etc. Los vehículos eléctricos también están, si no fuera por Tesla, estarían probablemente los más avanzados en el mundo en vehículos eléctricos. Aunque los chinos argumentan que ya dejaron chiquito a Tesla atrás. Y han hecho grandes avances en la autonomía de los vehículos. Hay demasiadas cosas que decir al respecto. Ya les mencioné que el 60% de la flota de autobuses es eléctrica. La totalidad de la inmensa flota de motos que tiene China es toda eléctrica.
Ya no existen motos a combustión interna. Luego están haciendo grandes avances en salud, en educación, en genética. Están tratando de estar a la cabeza en biotecnología, que han hecho también grandes avances. Y hay un extraordinario desarrollo de las actividades universitarias y de investigación. Y por último, por supuesto, hay que mencionar la carrera espacial, en la cual todavía no son los líderes mundiales, pero le están llegando bastante cerca. En términos de satélites comerciales, etcétera, son un actor muy importante a nivel mundial. Entonces, para terminar, quisiera plantear esta gran pregunta. ¿Se trata de un nuevo imperialismo o es otro modelo? Naturalmente que estas cosas que ha hecho China, hay muchas cosas que sobre todo nosotros occidentales no nos gustan. No nos gusta, por ejemplo, que haya un solo partido político, nos gusta que haya más discusión y tal. Pero nos guste o no nos gusta, no nos guste, pues por ahí es el camino que se ha trazado China y le está yendo muy bien. Entonces, esto se puede plantear como lo tengo allí. Hasta ahora la gran expansión de China ha sido totalmente pacífica y no intentan exportar o imponer su modelo político. Les mencioné, por ejemplo, que en Panamá los chinos prácticamente son dueños de Panamá o de la mitad de Panamá, pero no han tenido la menor influencia en la vida política de Panamá. No tienen bases militares fuera de su territorio. En cambio, Estados Unidos todavía tiene 1000 y tantas bases militares fuera de su territorio. Para empezar, no se gastan la plata tanto. El gasto militar chino es muy inferior al de Estados Unidos. Por lo menos verbalizan un modelo de expansión basado en la colaboración, apoyo a los países menos desarrollados, en la paz y el respeto. Esto es el discurso, la verbalización. Hay gente que se lo cree y gente que no se lo cree, y eso es un punto interesante a discutir. Hasta ahora las señales han sido, vamos a decir, positivas. No han invadido países, no han promovido golpes de Estado en otros países, no han tratado de influir políticamente en otros países, no han tratado de exportar su modelo político, etc. De todas maneras, lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que se visualiza como futuro cercano plantea grandes interrogantes. Yo creo que hasta los mismos chinos tienen muchas dudas acerca de cuál es el camino que deben seguir a continuación. Bueno, creo que hasta ahí llegó mi presentación.